quiero contarles, primero que todo, desde la visión de las artes, entendidas como nos las explicaron Alejandra y César. No el arte de los que se creen artistas o de los que son reconocidos como artistas, sino el arte que todos los seres humanos llevamos dentro y tenemos que poder poner afuera. Les confieso también que el hecho de que un programa de radio sea incluido en un evento en donde se habla de arte me llena de una emoción enorme, porque todo lo que hacemos los periodistas y los comunicadores creo que nunca creemos que sea arte, porque la mayoría de las veces está tan lejos del arte. Entonces, dicho eso, les quiero simplemente decir que desde hace 14 años estoy conduciendo el programa En Familia de Caracol Radio. Es duro verse en un escenario como este, acompañado de gente pues mucho más joven, y decir, bueno, ¿yo qué hago todavía aquí? Si yo lo que quiero es estar en mi pueblo, como evidentemente estoy hace ya 7 años, y cuando digo pueblo no lo digo peyorativamente, lo digo con el amor inmenso que le tengo a mi tierra. Yo amo mi pueblo. Cada vez menos pueblo, cada vez más ciudad, entre comillas. Qué lástima, ojalá se quedara congelado en su condición de pueblo adorable que es Armenia. Pues bien, lo primero que queremos, y hablo en plural porque he venido acompañada con el productor de En Familia y con el asistente que en este momento tiene ese productor, y no está presente la realizadora del programa, es decir, nosotros somos un equipo. Yo no puedo hablar a título personal, hablo por el equipo. Lo primero que queremos decir es que queremos contar esta historia a través de las historias de los demás. No me gusta, y lo subrayo, el título de maestra. Me queda grande. Yo no siento que soy maestra de nada, ni que soy magíster en nada. De hecho, no tengo título de magíster, tengo un título de especialización y ya está. Graduarme de gurú es lo último que quiero en la vida. O sea, por favor, se los ruego a quienes están aquí y multipliquen a través de sus redes eso. No me gusta el grado de gurú, yo no soy gurú en nada. Yo lo único que he hecho en la vida es eso, ganarme la vida con el sudor de la lengua, hablar a través de un micrófono, eso es lo que hago. No saben el trabajo que me costó escribir estas hojitas. Y vengo con hojitas precisamente porque a última hora sacó la mano la tableta. Entonces, pues qué bueno regresar a lo de antes. Bueno, el lema de nuestro espacio es Vive la vida con bienestar. En el año 2008, Caracol Radio, dentro de su política de responsabilidad social, se planteó la importancia, yo creo que voy a quedar mejor allí en el atril, para poder tener el papelito ahí tranquilo. Hola, hola, ahora sí, ya resucitaron. Bueno, les decía que el programa tiene como promesa básica ese lema, vive la vida con bienestar. En el año 2008, Caracol Radio, pensando en su política de responsabilidad social, se planteó precisamente la importancia de contar con un espacio para difundir pautas de crianza, estrategias de mejoramiento de la calidad de vida de las familias, con énfasis inicialmente en primera infancia. Y ahí nació, y yo vi nacer obviamente esa alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Alianza que se mantuvo hasta mediados del 2020 más o menos, que ya el instituto se retira, y Caracol decide conservar el programa dentro de su parrilla, asumirlo como un programa de su compromiso con la sociedad. Y yo hago este reconocimiento a Caracol Radio porque creo que este galardón que me acaban de entregar no es solamente para mí y para el equipo, sino para una empresa que se la juega con un programa
que aparentemente no debería jugárselas. Es un programa que y lo tenemos para el buen trato entre nosotros en Familia. Bueno, pues además de esa emisión dominical, nosotros estamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Bueno, nos han venido corriendo, la verdad. Estábamos a las 9, luego a las 10, luego a las 11. Ahí vamos. Caracol incluye en su plataforma web un sitio especial para el programa que ustedes pueden consultar en la página web de Caracol. Allí se cuelgan todos los audios semana a semana para que puedan ser escuchados nuevamente. Y además promueven tanto al aire como en redes los contenidos que se van a emitir. Y hablo ahí sí en tercera persona del plural, porque yo no soy de redes. Ustedes me van a encontrar de pronto en Twitter porque me tocó abrir un Twitter cuando trabajaba en Radio Nacional. Pero no soy de Facebook, no soy de Instagram, no, yo no soy de nada de esas cosas. No quiero serlo. Quiero regresar a la paz y a la tranquilidad y al, como dice el código, al sosiego doméstico, el Código Civil. Bueno, los oyentes, además del programa, hacen sus aportes, sus comentarios, retroalimentan nuestros contenidos y de esa manera se va nutriendo la agenda para la realización de posteriores programas. Por supuesto, tal vez uno de los componentes más importantes que tiene este trabajo por el buen trato en el programa depende de las entidades tanto públicas como privadas y de la academia, que comparten con nosotros sus estudios, sus investigaciones, nos invitan a sus eventos, enriquecen nuestra temática, al tiempo que se benefician ellos difundiendo el resultado de su trabajo y por supuesto gana la audiencia a través de opiniones y de conceptos actualizados y documentados sobre los más diversos asuntos que contribuyen a mejorar la vida familiar. A lo largo de todos estos años hemos comprobado una verdad de apuño que hoy aquí se ha venido escuchando. Y es como en la vida de todo ser humano, prácticamente sin excepción, todo lo que le ocurre, lo bueno, lo malo, lo feo, tiene que ver con la familia. Cualquiera sea su conformación, su tamaño, sus características. En Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, la última novela que Dostoyevsky escribió, el escritor ruso, en 1880, pónganle cuidado a esa fecha, uno de sus personajes, el padre Zosima, nos recuerda que la sensibilidad infantil es tan aguda que sin darnos cuenta de ello moldeamos el carácter de los niños y nos aconseja considerar el efecto de lo que decimos y hacemos en su presencia. 1880. Esto de hablar del buen trato no es de ahora. La humanidad ha querido instaurar el buen trato siempre y no lo ha logrado. Entonces, reflexionemos en eso, cómo hacerlo y desde dónde hacerlo. Dice el padre Zosima, abro comillas, cada día, cada hora, cada minuto, obsérvate y procura que tu imagen sea luminosa. Pasas cerca de un niño, pasas colérico, dejas escapar una mala palabra, llena de ira el alma. Tú, quizá, ni te has dado cuenta de la presencia del niño, pero él te ha visto, quede grabada en su corazoncito indefenso para siempre. Tú no lo sabías, pero quizás has arrojado ya en él una semilla mala que quizá germine, y todo ello por no haber educado en ti el amor circunspecto y activo. Fyodor Dostoyevsky, hermanos Karamazov, 1880. Pues bueno, permítanme corroborar con algunos ejemplos extractados de entre las más de 700 emisiones que ha tenido el programa a lo largo de estos 14. Hoy, a tus 18 años, tú dirías, yo empecé, ¿por qué? Familia, traumas, y no necesariamente pasa por fondo, ¿sí? Eso también tiene mucho que ver con el nivel de resiliencia que las
equilibrio, era una cosa muy complicada. A ver, Laura, después de todo eso, psicoactivas, viene el tratamiento. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Para qué has sentido ese tratamiento? ¿Cuál es tu sueño después? Que también en ese sentido, entonces yo llegué a la conclusión de que la identificación cuando no solamente me dieron herramientas para dejar de consumir, sino también como para hacer las comidas con mi familia, conmigo misma, o sea, la oportunidad de sanar todo ese dolor por el que yo valía la realidad, entonces aceptarla tal cual es y rendirme ante él. Gracias por querer compartir con mi familia tu historia que nos va a servir para dar ejemplos de muchas cosas que tantos jóvenes como tú pueden estar atravesando en este momento. Vale, gracias igualmente por la oportunidad. Yo también quisiera como mandar un mensaje de dirección, no solamente a los jóvenes, sino también a las familias. Yo creo que es muy importante lo que parece que se está diciendo y todo, cuando se ve como muy normal, muy tradicional, que la familia consuma bebidas alcohólicas, o que, bueno, tiene una copa de vino al típico, esas cosas, aunque parezcan superficiales y normales, la verdad. A voz de la experiencia, Laura, gracias. Laura, Salud. Salud. Salud le decimos a los niños y levantamos la copa delante de ellos. Y luego nos lamentamos de que cojan el camino del alcoholismo o de la adicción a las drogas, como le pasó a Laura. Bueno, en uno de los tantos programas que hemos dedicado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, encontramos, por ejemplo, a un muchacho, Andrés, un joven que hoy debe tener 28 años. Estoy hablando de 14 años de historia del programa. Eso no es nada fácil escoger algunos testimonios, pero me llegaron a la memoria varios interesantes. Y este, por ejemplo, es un muchacho de Fusagasugá. Sus padres se habían divorciado y él desde los 13 años, llevado por las malas amistades, estuvo en el Centro de Atención a Menores de Edad en conflicto con la ley penal en Villavicencio. De ahí se voló y se fue para el Huila. Y allá, obviamente, le llovieron las críticas. ¿Cómo es posible que el propio padre lo haya entregado a las autoridades? Pues gracias a ello, y el propio muchacho lo reconoce, en la fundación donde cumplió su sanción, logró terminar su bachillerato. Ella trabaja con sus compañeros de fundación, a quienes considera sus hermanos. Con ellos trabaja en resolución de conflictos y en justicia restaurativa. Son muchos los ejemplos que hemos tenido en estos 14 años de lo que la familia puede y no puede hacer, de lo que la familia hace y no hace. Porque no estamos hablando de la familia concebida como algo lindo, hermoso, siempre maravilloso. No, desgraciadamente no, debería serlo, pero no. No siempre la familia es un apoyo, pero nunca es tarde para corregir. Escuchen este testimonio. Bueno, Jason, ¿cómo fue esa historia? ¿En qué momento dijiste tú, yo quiero aprender a bailar, yo quiero dedicarme a la música, al teatro? ¿Y cuál fue la reacción especialmente de tu papá? De secundaria, lo primero que hice fue entrar a una carrera de Derecho y otra administrativa, porque se supone que eso era lo que tocaba hacer y eso era lo que nos ponía contentos, porque era una carrera que sí daba, pero la verdad es que era lo que a mí me gustaba. Y cuando no les gustó para nada, no me apoyaron, me decían que eso no era una carrera en la que pudiera vivir, que iba a comer, que eso no era nada serio, que me volvía. Y la primera respuesta que tuve fue, bueno, va a tener que buscar usted su manera de hacerlo porque nosotros no lo vamos a apoyar, y empecé a buscar becas. Entonces cuando mis papás se dieron cuenta que lo que yo quería era en serio y que si me tocaba, no, si es serio esto, si es cierto, y vamos a ver qué puede hacer. Entonces me empezaron a ayudar, pero como al tiempo. ¿Cómo le cambió la forma de ver la vida? ¿Cómo le cambió la forma de realizar sus sueños el contar con este apoyo de sus papás? Fue como un empujoncito emocional. Es difícil explicarlo en palabras, porque el apoyo no parte desde lo económico, sino parte como a ese mimito al alma que te valida y que te reconforta y que es como esa reconociendo lo que yo ya sabía y están apoyándolo de alguna u otra manera. Bueno, pues ya que se recibió ese mimo en el alma, pudo haber sido un poquito tarde, pero se recibió de todas maneras. Jason, un mensaje para papá. Uy, es cuando la sensibilidad se pone a flor de piel. Y yo a mi papá le quiero dar las gracias por todo.
por estar ahí, incluso cuando no estuvo, porque cuando no estuvo me enseñó a valerme solo. Es muy necesario en el mundo aprender también a que uno puede lograr cosas por uno mismo. Entonces le quiero dar las gracias por hacer lo que pudo con lo que tenía y por apoyarme, aunque fuera tarde, porque más vale tarde que nunca, ¿no? Que lo amo con todo mi corazón y le estoy siempre, siempre eternamente agradecido. Un aplauso para Jason. Y otro aplauso para su papá. Gracias por estar ahí, aun cuando no estuviste. Qué lindo eso. Un 24 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, Cristina nos narró la historia de cuando se dio cuenta de que su pequeño hijo era en realidad una niña atrapada en un cuerpo de niño. A través de una larga odisea ante distintos colegios, en el sistema de salud, apelando a acciones judiciales, ha logrado que los derechos de su hija transgénero sean respetados. Y mucho más que eso, Cristina dice abiertamente que su experiencia no es una tragedia, sino una oportunidad de transformarse y de aprender lo que es realmente el respeto por la diferencia. Estoy segura de que muchas familias que escuchan esto saben de qué estoy hablando, de cómo se vive en familia, aún en la sociedad que hoy en día ha abierto tanto el respeto por los derechos de los demás, se siguen viviendo estas discriminaciones, estos distanciamientos, estas exclusiones. Entonces, cuando uno encuentra estas historias y las pone al aire, creo que está haciendo como eso. Nosotros nunca lo hacemos pensando en que vamos a sentar cátedra y a decir por aquí es la cosa, no. Lo hacemos simplemente para buscar esa empatía necesaria con los demás. Eso la prosa burocrática, porque es la que está en las normas, en las leyes, en la Constitución, en las leyes, en los decretos, en las resoluciones, en los acuerdos, en las ordenanzas, en las sentencias de la Corte, en las políticas públicas, en el discurso de los funcionarios de la sociedad. Entendamos que nos estamos refiriendo justamente a esas células, a esas que he presentado aquí brevemente, y esas células todas son distintas, no son para nada iguales. La sociedad no es otra cosa que la suma, la unión de esas células, y si las células no están saludables, pues la sociedad tampoco puede estar saludable. Es así de simple. Y cuando digo células saludables me refiero precisamente a familias incluyentes, protectoras, solidarias, amorosas y respetuosas del otro. Dije así de simple, pero a la vez así de complejo, porque cada familia es un universo distinto, diverso, diferente, y así lo abordan hoy los investigadores sociales. Les decía que nosotros vivimos siempre muy de la mano de la academia. Hay por lo menos 35 posgrados en familia en el país, y nosotros estamos siempre pendientes al aire, no en términos de prosa ni burocrática ni académica, sino en términos de historias de vida. Ya no podemos seguir hablando de la familia nuclear, el papá, la mamá y los hijitos. La familia hoy en día es completamente diversa, y yo creo que la gente que está en este auditorio lo sabe perfectamente y así lo viene trabajando. Escuchemos, por ejemplo, a una de las personas que yo considero una gran autoridad en la materia de familia en el país, el director del doctorado en familia de la Universidad de Caldas, Gabriel Gallego. Mucha gente también se pone a pensar si le quiere de pronto apostar al modelo de familia tradicional, nuclear, papá, mamá, hijos, como decía una propaganda, casa, carro y beca. Yo creo que la gente ha ido repensando, hemos entrado en una crítica a esos modelos, y también la gente considera que la felicidad, por ejemplo, o el desarrollo de las personas no solamente está en función del modelo de familia que yo construyo, sino que también hay muchas opciones que tienen que ver con el desarrollo individual, con la propia experiencia que cada uno va construyendo. Y como bien lo decía ahora Judith, decía, el hecho de yo vivir solo en un apartamento, un apartaestudio, no significa que no tenga redes sociales de apoyo y que yo tenga una experiencia de estar solo con otras personas. De hecho, hay arreglos familiares
que se llaman ahora el famoso, yo que ustedes han oído hablar, que es viviendo juntos pero separados, y es la gente que quiere construir relaciones, pero cada cual quiere conservar su independencia en su propio espacio, porque consideran que construir la vida doméstica, o sea, el hecho de compartir cotidianamente la vida doméstica, lavar platos, lavar los baños, eso a veces puede terminar erosionando las relaciones. Entonces, hay como todo un movimiento, diríamos, muy crítico frente a la forma como construimos hoy en día la vida familiar y la vida, diríamos, en familia también. A eso me refería yo, profesor Gallego, como a esta, y el hombre sigue asumiendo toda la parte de la manutención y eso ya no funciona. Exacto. Ese es el modelo de familias que podríamos llamar, entre comillas, que entró en crisis, porque mucha gente a ese tipo, o sea, la gente cada vez es más reflexiva. Las mujeres, por ejemplo, yo creo que hay uno de los logros más bellos del feminismo y del movimiento de las mujeres es que las mujeres también se han cuestionado que ese tipo de familia no puede ser un destino, sino que también tiene que ser un proyecto, una cosa construida, pautada, negociada también con los varones, o bueno, si son parejas del mismo sexo, como que también es como poderlo pensar, o sea, como que no sea algo que es como inexorable, como que es el destino, sino que también lo podemos negociar. Y en esa negociación, que yo creo que es como de las capacidades que tenemos más bellas en la actualidad, es cuando la gente dice, no, venga, yo creo que podríamos hacer muchos ajustes y podríamos replantear esas relaciones de otra manera. Y en ese campo cabe también la experiencia de vivir solo, o sea, yo sigo con mi espacio, que no significa ausencia de relaciones y de vínculos con otras personas. Bueno, En Familia definitivamente no es un programa de noticias, no es un programa de reportajes de actualidad. Es un programa que además me ha permitido hacer cosas sin ser periodista, porque yo no soy periodista, es decir, no soy periodista de escuela. Me llaman periodista y me atrevo a veces a presentarme como periodista por el hecho de haber trabajado en periodismo tantos años, pero realmente lo que nosotros buscamos con el programa en este momento es servir. Nuestro objetivo ha sido abordar la realidad de las familias colombianas desde una perspectiva esperanzadora, procurando aportar mediante testimonios reales como los que ustedes han oído y con el apoyo de expertos como el que acabamos de escuchar, herramientas y estrategias que puedan mejorar la vida en familia. Estoy escuchando una voz que me confunde un poquito. Gracias. A pesar de trabajar a partir de testimonios, tenemos como premisa fundamental la protección y el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas y de sus familias. Vuelvo con otra cita también muy antigua, no, menos que la de Karamazov, pero de todas maneras es una cita de un gran novelista checo, Milan Kundera. A mí me gusta repetir esta frase y él dice: quien ha perdido su intimidad lo ha perdido todo. Quien ha perdido su intimidad lo ha perdido todo. Y creo que en este mundo interconectado y sobreinformado en el que vivimos va quedando poco de eso. Proteger la intimidad de las personas y el espacio privado de las familias es una tarea cada vez más difícil porque hemos ido perdiendo el control de nuestros espacios íntimos, porque nosotros mismos hemos decidido compartirlos en redes. Todo el tiempo la gente se está tomando la foto, que estoy desayunando, que estoy almorzando, que estoy comiendo, a dónde estoy paseando, estoy peleando con mi marido o estoy contenta. O sea, una cosa que uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos pasa? Que nuestro entorno privado pasó a ser un entorno público y luego nos quejamos de que nos agredan en ese entorno privado. Entonces, cada vez más complicado, las plataformas que la tecnología nos brinda nos resultan como una golosina permanente para estar siempre exponiendo nuestra vida privada. Y pasan cosas como esta. Escuchemos, por ejemplo, la experiencia de un comunicador venezolano residente en Colombia, cuyo hijo empezó a ser víctima de ciberacoso. Y dentro de ese ciberacoso hubo lugar para la xenofobia. ¿Cómo no? Escuchemos cómo lo cuenta él. Nosotros notamos un cambio de comportamiento en Santiago y decidimos explorar a ver qué estaba pasando en el tiempo reciente. Y encontramos los chats en los que el niño pues expresa, de hecho de forma soez y vulgar, con lenguaje muy obsceno, el rechazo hacia él y el deseo de no abrirle más espacios.
y de no jugar más con él. Este niño se sintió como amenazado porque en varias ocasiones, según nos cuenta Santiago, él ganó. Empezó literalmente y directamente con ofensas contra él como persona, y luego fue un poco más allá y fue contra su nacionalidad. Fue muy perturbador tener nosotros que leer esas ofensas que nunca antes las habíamos visto. No sentimos que haya contacto directo con sus padres o representantes y poder tratar en ese caso de buscar una solución a favor sobre todo del niño, porque entendemos que probablemente esta situación haya sido manejada internamente en el hogar y el niño lo que esté haciendo es un reflejo de lo que ha visto o escuchado. El niño agresor finalmente es una víctima de lo que en su familia y en su entorno se trabaja o se maneja como xenofobia y lo vomita a través de las redes sociales. En esta misma entrevista, Juan José nos decía sobre esa actitud que a veces los padres tenemos frente a las redes y a la tecnología y a todo esto. Él decía, lo primero que los papás debemos hacer para apoyar a nuestros hijos es entrar a su realidad, comprender los juegos, sus dinámicas y así tratar de entender lo que ellos viven y guiarlos de la mejor manera. Bueno, cuando se trata de la voz de los niños y de los adolescentes, nosotros procuramos ser todavía más cuidadosos en esto del buen trato. Ellos participan siempre con autorización de sus padres y, cuando las circunstancias lo exigen, con la autorización de los defensores de familia, que es en casos absolutamente esporádicos que eso ha ocurrido. ¿Por qué queremos cuidar eso? Para garantizar que los derechos de los niños y de las niñas estén protegidos de cualquier publicación inconveniente o nociva para ellos. Yo sé que aquí me dijeron cuando estábamos allá en la trasescena, que hay muchos periodistas o comunicadores aquí en el auditorio y con ese grado de gurú usurpado que no me gusta, me llaman muchas veces a preguntarme ¿cuándo puedo entrevistar a un niño? ¿Cuándo puedo entrevistar a una niña? Es que yo sé que tú eres abogada, pero también eres periodista, pero también eres abogada. Y entonces me preguntan eso y me gusta siempre recordarlo, porque no es tan complicado. El Código de Infancia y Adolescencia nos dice muy claramente cuándo no podemos poner al aire a un niño, a una niña, cuando ha sido autor, coautor, cómplice de una conducta delictiva o cuando ha sido víctima de la misma. No está tan fácil visto así, porque ¿cuántos niños están incursos en eso? En ser autores, coautores, cómplices de una conducta delictiva y mucho más en ser víctima de ella, porque somos un país que victimiza a sus niños y a sus niñas. Y mientras eso siga siendo así, no hay buen trato no hay política de buen trato que valga. Si nosotros no empezamos, como lo dije en el poema de Luis Antonio Montenegro, si no empezamos por tratar bien este planeta, nuestra nave espacial, tratar bien a los que nos rodean. ¿Y quiénes son los principales? Pues los que están cerca, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Si no tratamos cerca al entorno cercano, ¿qué podemos esperar del resto? Bueno, lo que sí hemos hecho es procurar convertir en un propósito escuchar la voz de los niños, la voz de los adolescentes, la voz de los jóvenes, porque resulta que por ese miedo a poner al aire a un niño, a una niña, a un adolescente, entonces no los escuchamos. Entonces hablamos de ellos como si no existieran, como que no los incluimos. Aquí yo no veo, no sé si hay niños, niñas, adolescentes, alguien levante la mano que esté por debajo de los 18. O sea, es que no, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no escuchamos a los niños? Y entonces nosotros, por ejemplo, en la pandemia, que fue un momento tan difícil como lo decía la Secretaría Distrital de Integración Social, tratamos de llevar al aire contenidos no solamente de aliento, de apoyo para la gente, para enfrentar el confinamiento y testimonios de solidaridad y de gratitud. También quisimos saber cómo se sentían los niños,
lejos de sus compañeros, lejos de sus maestros, cómo estaban viviendo esa situación, y entre todo ese archivo, rebrujando cosas allí, encontramos este audio que me gustaría que escucharan y ya no los canso más. En la mañana saco un tiempo para las actividades de Valentina, para los trabajos que le envían por la plataforma, y después me encargo de mi trabajo, pero también pues me toca sacar tiempito para los trabajos míos de la universidad. Entonces sí estoy en esa frustración. Quisiera que ustedes me aconsejaran. Carolina, muchísimas gracias. ¿Podríamos hablar con Valentina? Vale, ¿por qué no te gustan las matemáticas? Nunca me han gustado, no sé por qué, nunca me han gustado. O sea, es que a mí las matemáticas no me entran por ningún lado. Vale, ¿y te gusta que tu mamá te enseñe? Sí, porque ella me explica mejor que todos los profesores. ¿Qué es lo que menos te gusta del tema de dar clases por computador? Que dejan muchos trabajos y muchas guías. Pues en este momento estoy al día, pero sí dejan mucha tarea. Está en el colegio. Ya me hace falta ver amigos. Qué linda, ¿verdad? Yo me emociono mucho escuchando la voz de los niños y les confieso también otra cosa, y es que lo más difícil para un periodista es entrevistar niños. A los niños no se les entrevista, partamos de ahí. Y eso no lo aprendí sino en la práctica, y lo aprendí oyendo a nuestro gran decano de periodismo, que era Javier Darío Restrepo, que alguna vez dijo en una conferencia eso: ¿quién dijo que vamos a entrevistar a un niño? Vamos a conversar con el niño, y aún más, vamos a escuchar al niño. Lo que él quiera decir, lo que el niño o la niña quiera decir está bienvenido. Nosotros no podemos hacer frente a un niño o a una niña lo que hacemos en la entrevista con un adulto, eso es imposible. Entonces esa magia de conversar con Valen no la hice yo, fíjense, la hizo Isidro Díaz Pájaro, que es nuestro productor y ha venido a acompañarme. Yo quiero darle la bienvenida porque de verdad tengo una enorme gratitud con él, y una enorme gratitud también con quien fuera inicialmente nuestra productora. Es la voz del que está detrás del micrófono, y entonces se hace la gran figura nacional que supuestamente soy yo en este momento, y que a veces me sorprendo de ver hasta dónde ha llegado. Pero nadie se pone a mirar, a voltear el tejido al revés y a mirar las costuras de todos los medios de comunicación. Las hacen los productores. Y aquí está, seguramente, espero que esté cerca, Isidro Díaz Pájaro. Isidro, gracias por acompañarme y por estar aquí. Es que este es mi galardón y yo lo quiero compartir con Isidro. Isidro, dentro de todo el trabajo que hace un productor, que va desde conseguir un taxi para que un personaje llegue a la emisora a tiempo, hasta cuidar que esté bien servido el tinto, y pasando por todo lo demás, la consecución de todo lo que va al aire. Hay un trabajo, Isidro, que me parece fundamental, y es el de las preentrevistas. Nosotros hacemos el programa grabado, y les voy a contar esa pequeña historia. Cuando yo salgo del equipo de noticias de Caracol Radio y me proponen quedarme como conductora de En Familia únicamente, les dije, pero yo no voy a hacer el programa en directo. Y lo dije de una manera egoísta. El programa es el domingo. Dije, yo no me jubilé para trabajar los domingos. No, ni de actividad de Izarrayo. Yo únicamente participaba con el componente. Lo conduzco, pero grabado. Con el correr del tiempo me di cuenta lo importante que es que el programa sea grabado. Y eso tiene ese componente, esas costuritas que se llaman las preentrevistas. Isidro. Muy buenos días para todos. Digamos que al ser el programa grabado o tener un espacio para hacer la producción, podemos realizar preentrevistas en donde sabemos qué quiere y qué no quiere contar la gente. Hay unos temas que nosotros tocamos en el programa, hemos hablado de prevención del suicidio, hemos hablado de acoso escolar, hemos hablado de acoso sexual, y a veces son temas que las personas no se sienten preparadas para hablar, a veces no sienten que pueden contar absolutamente todo lo que les ocurrió, y eso pues entra desde el respeto de su historia, de su identidad, el respeto de lo que quieren y lo que no quieren contar.
Entonces, en esta entrevista previa, nosotros lo que hacemos es eso, saber hasta dónde quiere llegar la persona, hasta dónde quiere contar, en qué situaciones siente que puede poner incluso en riesgo su identidad. Y si nosotros nos damos cuenta que esa persona está poniendo en riesgo su identidad, lo que hacemos es parar ahí y decirle, utilicemos un nombre. Es más, Udey, aprovecho y cuento una infidencia del programa. Hay personajes en donde ni siquiera usted sabe el nombre real del personaje. Es verdad. Me llega el libreto y yo no sé cómo se llama el personaje porque ese personaje le ha pedido al productor, yo hablo, pero no quiero que digan ni quién soy, ni dónde vivo. No, yo puedo contar mi experiencia, pero no quiero que me identifiquen. Y entonces él ni siquiera me lo cuenta a mí y yo respeto absolutamente eso. Y estoy recordando otro caso que todavía no ha salido al aire, nosotros vamos grabando con un poco de anticipación, y es que queremos, ahí se los anuncio para que estén atentos, ahí sí, cierto, hago propaganda como hizo ahora Alejandra con su festival, que me parece maravilloso. Y es que vamos a hacer un programa sobre la vida afectiva de las personas que están privadas de la libertad. ¿Cómo una persona privada de la libertad puede mantener sus lazos familiares? ¿De qué recursos se vale? ¿Qué significa la pérdida de la familia, la lejanía de la familia, estando privado de la libertad? Y bueno, ahí invitamos, obviamente, 2 personas privadas de la libertad y hubo una entrevista que no pudo pasar por el filtro de la preentrevista. Nos llegó, es decir, se había ganado inclusive el productor el rajatablas de ¿cómo no tienes el caso si llevábamos un mes diciendo que, por favor, mentira, yo nunca me salgo de los chiros, ¿verdad? 6 años nunca la he visto. No, nunca me he visto fuera de los chiros, no, mantengo muy controlada. Pero sí estaba angustiada de que no tuviéramos el testimonio y de pronto en ese momento lo llaman y le dicen, listo, que ya está la dragoneante, yo no sé quién cita, en la cárcel, yo no sé qué, lista con la chica que vamos a entrevistar, sin preentrevista a bordo. Y sale la muchacha y la saludo y ella suelta su nombre completo. Soy fulana, estoy en tal, espérate, vamos a poner un nombre ficticio y vamos a poner la historia simplemente de tu vida familiar. Yo no necesito ni quiero que tú al aire en un programa nacional te autoidentifiques completamente y todo el país pueda saber que esta chica, no sabemos por qué razón, está privada de la libertad. Entonces ahí cambiamos por un alias, por un seudónimo, digámoslo así, y continuó la entrevista. Así es. Digamos que también eso se busca, como le decía, porque tenemos que proteger a nuestros invitados. En síntesis, nosotros lo que buscamos en el programa es poder contar esas historias que todos tenemos. Yo estoy seguro que si me pongo en la puerta a escucharles, aquí van a salir muchos personajes para el programa. Y eso es lo que buscamos, tener esa empatía, esa representación. Quizás si usted mira a su lado izquierdo, a su lado derecho y no conozca el nombre de la persona que tiene al lado, no conoce a esa persona para nada, pero a esa persona le han roto el corazón, esa persona tiene problemas familiares y al escuchar eso que a mí también me pasa, yo puedo entender cómo puedo solucionarlo, puedo entender que las emociones que yo siento son normales también, que la rabia, la frustración por los problemas familiares también hace parte de la vida y eso es lo que siempre hemos querido con el programa, generar esa empatía y podernos ver representados en las historias. Y a veces creemos que solamente a mí me está ocurriendo eso y cuando escuchamos en familia nos damos... Viendo cuando ya me llegue la hora, que será pronto de desaparecer del aire algún día, Isidro se va a quedar con esa herencia. Bueno, yo les confieso, gracias, sí, gracias por estar conmigo en este momento. A ver, ¿nos va a tomar foto con el galardón? Bueno, pero aún no he rematado, solo una frase final. Les confieso que muchas veces me pregunto, ¿cómo ha sido posible mantener al aire durante 14 años un espacio radial dirigido a la familia? Dictar las leyes que garantizan los derechos de las personas y de sus familias. Al gobierno le corresponde ejecutar la política pública de apoyo y fortalecimiento de las familias, como en efecto lo hace la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Integración, etc. El Poder Judicial investiga, sanciona a quienes violan esas leyes. Finalmente, como decía nuestra moderadora Marta Ordóñez, esto no se lo podemos dejar a la institucionalidad. Nosotros, todos, cada uno de nosotros,
necesitamos comprometernos con el tema de la familia y del buen trato en la familia, porque esa es precisamente la célula que explica por qué la sociedad está como está. Se suman un montón de células dañadas y si esas células están dañadas, el todo lo estará. De tal manera que hay que trabajar, y ese es el mensaje de cierre, por el mejoramiento de la vida familiar, entendida como esas relaciones que generan lazos sanos de convivencia, de inclusión, de solidaridad, de protección y de respeto. El reto es que esto sea en todos los ámbitos, el educativo, el cultural, en la salud, en lo recreativo, en lo deportivo, en las empresas, y aquí lo hemos visto con quienes han sido galardonados como empresarios familiarmente responsables. Eso hoy en día es un sello mundialmente reconocido, empresa familiarmente responsable, esa que sabe que un ser humano no funciona bien en la empresa ni en ninguna tarea si su vida personal y familiar no funciona. De modo que si nosotros comprendemos la importancia de una buena vida en familia, habremos dado un gran paso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. A mí me gustó mucho lo del soplete, Judith. El soplete es una Lo maravilla, máximo. ¿no? Yo pensé que... Bueno, llamamos a continuación para el siguiente panel que se llama El rol de los medios de comunicación. Uy, tengo 3 micrófonos, me siento como en rueda de prensa. El rol de los medios de comunicación en la promoción del buen trato y la prevención de las violencias, ¿no? Entonces, moderadora, doña Judith Sarmiento, que se nos está escapando, ¿qué pasó? Bueno. ¿Y quiénes van a ser los expertos, los panelistas? Ángela Gómez, ¿dónde está Ángela Gómez? Angelita, venga para acá. Periodista, feminista, con 10 años de experiencia en medios de comunicación, especializada en noticias internacionales. Actualmente es presentadora de los informativos del canal internacional de noticias France 24 y del programa Ellas. Entonces, un aplauso para Ángela, para que se anime, para que suba, para que tome asiento. Eso, para arrancar con este panel. Belisario Balbuena Trujillo, ¿dónde anda don Belisario? Ya lo vi. Psicólogo forense, egresado de la Universidad Santo Tomás de Colombia, especialista en investigación criminal, diplomado en perfilación criminal de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, docente universitario, integrante del Grupo de Investigación Científica Némesis, avalado por Colciencias, perito, psicólogo, auxiliar. Ustedes no saben lo que sigue, pero como él ya llegó y se sentó, voy a parar ahí. Pero es él, don Belisario, una cantidad de cosas que ha hecho. Bueno, Hernando Salazar, ¿dónde está don Hernando Salazar? Ya lo vi. Periodista con maestría en historia, escritor, asesor de comunicaciones, profesor de ética periodística de la Universidad Javeriana, ex corresponsal, BBC Mundo, opiniones personales. Entonces, señora Judith Sarmiento, el rol de los medios de comunicación en la promoción del buen trato y la prevención de las violencias. Tremendo compromiso. Gracias. Bueno, aquí nos podemos quedar el resto del día, así que, por favor, los responsables me hacen señas, se paran ahí, brincan y si no, no terminamos nunca. Bueno, cara conocida, Hernando, voy a empezar contigo. Yo creo que esta pregunta nos la hacen cada rato. ¿Cómo los medios de comunicación pueden tener un manejo responsable de la información que entregan a la ciudadanía? Esa pregunta me suena mucho a prosa burocrática, lo que les decía. Yo la pongo en el siguiente sentido, Hernando. ¿Cómo hacemos para contar una realidad tan fea de manera bonita? ¿Cómo hacemos para que ese entorno tan espantoso en el que nos ha tocado vivir y que tenemos que ponerlo en los medios no termine siendo ese círculo vicioso que retroalimenta lo mismo? Porque alguna vez se lo pregunté a un gran periodista y decía, ¿por qué no podemos romper ese círculo vicioso? No, es que nosotros reflejamos la sociedad. Sí, entonces termina siendo lo mismo. Si la sociedad
anda mal, los medios reflejan la sociedad sigue mal y ahí eso nunca acaba. No sé cómo lo has vivido tú en una larga carrera periodística también, Hernando, no tan larga como la mía, pero sí larga. Gracias, Judith, y gracias a todas y a todos los que están aquí. Esa pregunta es muy difícil, porque yo siempre digo que, y lo caricaturizo un poquito, que a veces los periodistas parecemos abejas que se acercan a un panal o moscas que se acercan a un basurero. Nos gustan un poco los extremos, lo muy dulce o lo muy áspero. Y terminamos siendo muy crudos en la forma como trabajamos. Y hay un autor británico, Roger Silverstone. Acércalo un poquito, que está muy unidireccional. Hay un autor británico que ya murió, que se llamaba Roger Silverstone, que hablaba de la polis de los medios, del escenario que crean los medios. Y él decía que los juicios de los medios tienden a ser radicales. Entonces, tratamos de mostrar la realidad en blanco y negro, los buenos y los malos, como se hablaba antes, ¿sí? Los bonitos y los feos, ¿cierto? Lo triste y lo alegre, y no mostramos matices. Y a veces siempre tenemos muchas disculpas para no hacer bien el trabajo, no, que estábamos de afán, que tenía dolor de cabeza, que ya iba a salir al aire, que me estaban presionando. Digamos, claro, el oficio de informar es muy difícil, no es simplemente coger un micrófono y hablar. Tú ahora hablabas contando de todo el trabajo que hay detrás del programa de radio que haces. Y es un trabajo tremendo. Entonces, digamos que no es simplemente hablar bonito o escribir bonito, ¿cierto? O ser bonito, ¿sí? Es qué es lo que tengo yo aquí en la cabeza. ¿Qué he escuchado? Sí he escuchado, porque a veces no escuchamos, ¿cierto? Entonces salimos con una película ya prehecha en la cabeza para ir a cubrir un acontecimiento y no tenemos la capacidad de conectarnos con las personas con las que hablamos, a quienes entrevistamos. Entonces es muy complejo, pero me parece que no por esa complejidad y esa dificultad quiera decir que no lo debamos hacer, lo tenemos que hacer y hay ejemplos muy buenos de responsabilidad, pero me parece que a veces se nos olvida esa responsabilidad y terminamos revictimizando o caricaturizando o haciendo una acción con daño, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Fíjate qué interesante lo que dices, porque ahora que contaba la experiencia de la chica privada de la libertad, caí en la cuenta de que ya lo hago como mecánicamente, y es que en ningún momento le pregunté por qué razón está privada de la libertad. Porque no es el interés del programa saber qué delito cometió. Yo sé que ya está condenada y pagando una pena. Ya es suficiente. O sea, yo quería simplemente que me contara cómo era su vida familiar dentro de la cárcel. Y a estas alturas no sé por qué está condenada. Ese es un gancho periodístico. Si yo digo esta señora está condenada por un delito bien atroz, seguramente va a tener más oyentes. Pero estoy revictimizando a ese ser humano que me quiere contar su historia familiar. Es un poquito eso, contado como con un ejemplo concreto. La misma pregunta obviamente va para ustedes dos y ahora voy con Ángela. ¿Cómo sientes que puede haber responsabilidad en un trabajo que es tan difícil de contar cosas tan duras que pasan en la vida cotidiana? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. No, yo creo que es un problema de enfoque. Yo creo que no es un problema de pereza, ni que se nos olvida. Yo creo que es un problema de no ejercer el periodismo y la labor de la comunicación desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género. Y cuando he tenido conversaciones sobre este tema, últimamente siempre pongo el mismo ejemplo. Y es una noticia que fue muy conocida hace un par de meses y salían los titulares de RCN y Caracol, algo así como: por no recibir un piropo le dieron un botellazo. En vez de por no permitir acoso, fue golpeada por su acosador. Entonces, lo que pasa es que como no hablamos desde el enfoque de las víctimas, sino con nuestra propia agenda, por eso es que no hay aportes. Yo creo que no es tan difícil.
como uno pensaría. Es difícil para el periodista llegar y enfrentarse a esa noticia, ver la noticia cruda. En mi caso yo trabajo con noticias internacionales, entonces yo recibo de agencias de noticias: se quemó un colegio, murieron 20 niños. Violaron acá, mataron allá, bombardeo en Ucrania. Es decir, noticias crudas que a ti como periodista te impactan porque tú eres un ser humano. Pero en el momento que tú vas a transmitir esa noticia, si tú no eres un profesional responsable que va a transmitir esa noticia pensando no en tu agenda personal, no en la agenda de tu medio de comunicación, sino en la real necesidad de esa víctima y en la real necesidad de las personas que están informándose a través de tu medio de comunicación, pues pasa lo que pasa siempre. Le dieron un botellazo por no recibir un piropo. Porque claro, como tenemos que recibir piropos, como tenemos que estar de buen genio, como tenemos que permitir que nos manoseen en la calle, que nos insulten y nos acosen, como el espacio público no es un lugar seguro para las mujeres y eso es normal. Y nosotros desde los medios de comunicación ayudamos a que eso siga siendo normal. Entonces, yo creo firmemente que la idea de que nosotros somos el reflejo de la sociedad, puede que sí, pero yo creo que el papel del medio de comunicación es más allá de ser un reflejo, porque si vamos a ser un reflejo, pues no estamos haciendo nada, no estamos aportándole nada a nadie, y pues por eso nos dejan de ver, y hay otros medios para informarse diferentes a nosotros. El periodismo tiene que ser educativo. El periodismo tiene que prestar un servicio. Me llamaba la atención ahora que decías, es que yo no hago reportajes, es que yo ya no hago crónicas duras, es que ahora yo presto un servicio. Bueno, yo creo que esa es la esencia del periodismo, sea cual sea la fuente o el medio de comunicación desde el que uno trabaje. Pero seguimos siendo minoría y seguimos hablando poco del tema y sigue siendo normal y pues con el respeto de los dos caballeros, pero pues sigue siendo lo normal. Estamos en un panel sobre prevención de violencias y las mayores víctimas de violencia son las mujeres y siendo minoría. Un aplauso para ella porque mire, son nuevas generaciones que nos están mostrando otra manera de ejercer el oficio. Cuando yo decía lo de que ya yo no hago periodismo duro del de antes, es porque yo me senté en una mesa de hombres toda la vida, como única mujer en una mesa de hombres. Y recuerdo particularmente, por ejemplo, un caso. Mira, es que vamos a hacer un cubrimiento del funeral de los soldados muertos en esta masacre o en este atentado. Y había que ir supuestamente a la funeraria a preguntarle a la viuda qué sentía. Yo me negué a ir. Yo me acuerdo que dije, yo a eso no voy. O sea, eso es una violación del espacio íntimo de las personas. Yo no sé por qué se transmiten los funerales. Hernando, a ti te tocó muchas veces seguramente ir a cubrir cosas y mandar cámaras y mandar micrófonos y mandar periodistas a la funeraria y la gente en este dolor tan profundo. ¿Para qué? O sea, yo nunca he podido entender. Si tú me explicas eso, creo que moriré tranquila. Yo nunca he podido entender eso. No, es que lo que pasa es que, a ver, hay dos categorías de muertos, los muertos importantes y los no importantes, o dos categorías sociales de muertos. Entonces, tú ves un tratamiento cuidadoso con los sepelios de las personas importantes y ves un tratamiento intrusivo con los muertos que son de otra categoría social o de otra clase social. Entonces, cuando ocurrían las masacres en los años 80, veíamos las imágenes más escabrosas de las víctimas de las masacres en Urabá, llorando al pie de los féretros, y las cámaras se metían al sitio donde estaban velando y abrían el ataúd y mostraban incluso el muerto adentro. Pero si era un personaje importante, adoptaban otro patrón. En muchos códigos éticos del mundo está perfectamente arreglado que los sepelios son espacios íntimos. Tú hablabas hace un ratico de la intimidad. Es decir, si perdemos la intimidad, lo perdimos todo. Cuando citabas la frase de Milán Kundera. Es decir, hay un irrespeto con la intimidad increíble. Es decir, digamos, y cuando tú estabas hablando ahora, hay una cosificación
de los seres humanos, es decir, como que la violencia que hemos vivido en Colombia, las violencias que hemos vivido en Colombia, el machismo y todas esas cosas en contra de las mujeres y la discriminación y los prejuicios y todo lo demás nos han insensibilizado o digamos que han permitido que algunos reporteros o algunos medios no tengan en consideración la humanidad de las personas. Cuando tú estabas mencionando ahora la reclusa con la que hablaste, que ni siquiera le preguntaste, me parece perfecto porque la estabas tratando como un ser humano, independientemente de su conducta. Y cuando tú estabas hablando ahora del respeto a los derechos humanos, es que los derechos humanos son universales. Es que los derechos humanos son para todo el mundo, independientemente de si es culpable o inocente, de si es un criminal o no es un criminal. Esa es la universalidad de los derechos humanos, ¿sí? Y a veces en el periodismo se olvida eso. Y entonces les damos un trato diferente a las personas según su conducta, como si nosotros fuéramos jueces. Entonces, digo, los sepelios me parece que es un tema que es una lección que no hemos aprendido en Colombia y que podríamos mirar otros medios del mundo donde se respeta ese espacio y se actúa con cuidado porque son espacios privados e íntimos. Así es. Bueno, vamos a darle la oportunidad ahora a Belisario de que nos dé su punto de vista sobre esto de los medios de comunicación contando de manera responsable la información. Belisario. Hola, Judith. En primer lugar, mil gracias por la invitación. Es un honor estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Yo creo que el modelo debe acercarse mucho a lo que tú has venido haciendo en radio, a esa empatía en el manejo de la noticia. Lamentablemente, y lo veo con preocupación, como bien lo decía ahorita Hernán, esa división del periodismo entre los periodistas mosca y los periodistas abeja. Cuando a mí me consultan, yo no soy periodista, soy psicólogo dedicado a las ciencias forenses y a la criminología, sobre crímenes de alto impacto. Entonces me piden, por ejemplo, recientemente cuando un padre de forma vil, canalla, asesina a su hijo en lo que se conoce como una violencia vicaria para hacerle daño a su expareja, ¿cuál es el diagnóstico de él? ¿Qué tan enfermo está? No puedo dar un diagnóstico si yo no lo he valorado, si no lo he evaluado. Pero además de eso, dentro de ese periodismo mosca, quieren que me aproxime a afirmar que es un psicópata, por ejemplo. No lo sabemos aún. Hay maldad humana, sin duda. Hay algo que está en contravía a lo que es la familia y en lo que muchas veces se ha afirmado en medios de comunicación. Lamentablemente, los peores crímenes están ocurriendo de puertas para adentro, en la familia. Homicidios, filicidios, abuso sexual, violencia intrafamiliar. Todo esto que día a día se denuncia de esa forma. Pero fíjense cómo tú nos acabas de ilustrar con la forma de hacer narrativas. Hay una narrativa en la que yo puedo ser mosca y amarillista, con el ejemplo que nos diste, y hay otra narrativa que pueda hacer el tema más amable. ¿Quién recuerda, por ejemplo, hoy, en este momento, cómo se llama la mamá de ese niño que vilmente fue asesinado? Doña Consuelo. ¿Quién se ocupa ahora de Doña Consuelo? Ella es en este momento quien está sufriendo la pérdida de su hijo, pero la noticia amarillista ya pasó. Nos interesaba era las imágenes del agresor, la condena a 45 años de prisión que tuvo recientemente, pedir cadena perpetua o pena de muerte, porque ese es a veces el banderín político y populista que utilizan aquí, cuando constitucionalmente eso todavía no es posible y difícilmente va a ser posible, lo cual no significa que se pueda aplicar penas, se puede hacer, lo cual tampoco significa que en situaciones como tú muy bien lo mencionabas en tus ejemplos, en especial con infractores menores de edad, yo a ellos no los llamo agresores, son infractores, se puede trabajar, se pueden rehabilitar. Hay que también usar esa retórica en los medios y trabajar de manera positiva en ese sentido. Belisario, y voy a decir algo que seguramente no será bienvenido en este momento, y es que no podemos olvidar que el señor
que está ya cumpliendo condena de 45 años, es un ser humano y tiene los derechos fundamentales de los que tú hablabas. Está condenado, execrable crimen, pero es un ser humano. Eso es lo que caracteriza a las civilizaciones, no el ojo por ojo y diente por diente, no el linchamiento que se ha puesto de moda otra vez, ¿no? Acabo de ver por ahí una noticia de un linchamiento de un delincuente por parte de un grupo de personas con la connivencia incluso de la policía. Esas cosas son realmente las que uno dice deben ser miradas en una semana como esta del buen trato. Bueno, ahora sí, empecemos con la dama, o sea, porque hay que hacer justicia en equidad de género, como dices tú, para la segunda pregunta, y es algo que sí que me preocupa, y es como los medios de comunicación de alguna manera cargamos, y los periodistas y los que hacemos programas de radio, de prensa, de televisión, como con esa responsabilidad de que lo que emitimos está generando problemas de salud mental en quienes oyen, leen, ven las noticias. Entonces, la pregunta me la plantean de esa manera, desde su experiencia profesional, ¿cree que la forma como se transmiten las noticias afecta la salud mental de la audiencia? Sí, claro. Sí, hace 2 noches fui a una plazoleta de comidas con mi esposo, nos sentamos a comer arepa rellena y estaban dando en una de las pantallas un noticiero de Caracol. ¿Y se te indigestó la arepa? Sí, claro. Sí, a mí se me indigesta siempre. En general con medios nacionales me indigesto, sí, bastante. Pero bueno, esta noche pasó porque hace 2 noches salió la noticia de Dana, que es una niña en Chinchiná de 6 años, que fue asesinada por un hombre que además ya tenía condena por violencia sexual y fue tirada a un río y pues allá la encontraron las autoridades. Yo creo que una noticia así nunca puede ser una noticia buena ni hay una manera bonita de contar. Pero tampoco es mi trabajo ni el trabajo de ningún periodista contar bonito una tragedia o una crisis que está sucediendo. Sin embargo, claro que podríamos tener una mejor incidencia en la salud mental de las personas si ofrecemos un periodismo que pase más allá del amarillismo y que ofrezca soluciones, que ofrezca cifras que realmente importen, que ofrezca un dato diferente a por qué murió, cómo murió, en qué condiciones la encontraron, ¿será que el cuerpo estaba despedazado? ¿Será que la violó? Es decir, siempre nos esforzamos mucho y aquí el compañero daba el ejemplo perfecto y es la pregunta del periodista siempre se enfoca en qué tan destrozado estaba el cuerpo, cuántas veces lo violaron y si no lo violaron, ¿por qué no lo alcanzó a violar? Pero no nos enfocamos en dar dignidad humana a esa historia y a esas víctimas. ¿Y dónde está la autoridad que debe proteger a la infancia y a la adolescencia? ¿Dónde están las voces de las lideresas que seguro están porque están? Lo que pasa es que no les dan el micrófono, que llevan no sé cuánto tiempo advirtiendo de la violencia machista que está sucediendo en el municipio, en la ciudad, en el departamento, en Colombia. Que llevan haciendo campañas de prevención, que bueno, sé que aquí también hay iniciativas de prevención que se hacen todos los días, pero es que esto no está en el primer orden de la noticia. No nos interesa el titular a menos que esta mujer haya sido fuertemente violentada o asesinada en el peor de los casos. Pero cuando hay una iniciativa que busca proteger los derechos humanos, eso no nos interesa como titular. Bueno, no voy a decir no nos interesa porque yo no hago parte, digamos, del medio nacional. Hay una noticia que yo trabajé a principios de este año, que es una de las que más me ha golpeado. Yo tengo un programa semanal, se llama Ella Soy, es un programa feminista de derechos de las mujeres. Y traté el tema de feminicidios en Colombia con el caso de Saray Colmenares, que sucedió en la primera mitad de este año. Saray Colmenares era una niña de 12 años que fue encontrada en Santa Rosa de Cabal, en una casa, su cuerpo en unas condiciones deplorables, y era una niña que era víctima de explotación sexual.
Y nuevamente los medios de comunicación se enfocaron completamente en todo lo que le hicieron y en cómo murió y todo lo que le hicieron antes de morir y cómo era tratada por redes sociales y cómo era vendida por sus tratantes físicamente, cómo los vecinos sabían que algo raro pasaba ahí pero nadie hacía nada. Es decir, nunca nos enfocamos en por qué no llegamos a solucionar esto antes de perder la vida de Saray Colmenares y cuántas Saray Colmenares hay todos los días en Colombia. Y cuando llamé a la abogada que llevó el caso, que es una defensora de derechos humanos, para que me diera entrevista, pues ella fue muy agresiva y me dijo, yo no voy a hablar con usted porque yo no voy a seguir dando detalles, ustedes todo el tiempo me están preguntando cuántas veces violaron a Saray, cuántos golpes tenía en su cuerpo, cuántos morados, cuántos... No, pero es que ese no es mi interés y es que el periodismo de derechos humanos no se enfoca en la vida. Realmente quería decir que es una situación de violencia inminente y de alerta inminente en Colombia, con niñas migrantes que son explotadas sexualmente, que son violentadas todos los días a la vista de todos y nadie hace nada, bueno, entonces estamos hablando de un tema diferente y podemos conversar. Pero pues creo que ese es un ejemplo de cómo sí afecta tu salud mental. Si tú vas a ver, yo soy mamá, y si yo estoy viendo una noticia como cualquiera de las dos que les acabo de comentar, esto a mí me genera ansiedad, tristeza, miedo, angustia. No quiero sacar a mi hija, no quiero que salga nunca de mi casa ni de mi protección. Pero si a mí me presentan esta noticia con la posibilidad de que hay un esfuerzo que se está haciendo por parte de autoridades, por parte de lideresas, por parte de familiares, por parte de los actores involucrados para que esto no vuelva a pasar, para que esto no se repita. Si me están explicando por qué pasó esto, porque esto tampoco nos lo dicen, simplemente aparece un cuerpo tirado, le damos 5 minutos de fama y siguiente noticia, vamos a los deportes. Exacto. Entonces, ¿qué tal si nos explican por qué pasa esto? ¿Por qué si yo estoy aquí sentada y llega un tipo y se me acerca y me agarra una pierna, yo no tengo por qué sentirme feliz con eso? Porque desde esas pequeñas acciones es que está tan normalizada la violencia que un tipo cualquiera piensa que puede coger a una niña de 6 años, que no es ni siquiera una ciudadana de segunda clase, sino cualquier bolsita que se encontró, matarla y salir impune, porque ojo, el tipo ya estaba condenado por violencia. Entonces, piense cómo juegan o cómo estamos jugando con nuestra salud mental y con las posibilidades de mejora en la sociedad y pues en nuestros entornos. Claro, obviamente en el relato que acabas de hacer, la salud mental se ve aún más afectada si no hay en el cubrimiento del medio todas esas posibilidades de salida, todas esas posibilidades de mostrar no solamente el hecho crudo, sino todo lo que significa periodísticamente la posibilidad de crecimiento para la sociedad. Ustedes no han visto las tabletas que me han levantado allá, el tiempo se nos agotó, ¿cómo les parece? Aquí nos podríamos quedar toda la tarde, pero yo quiero cerrar diciéndoles, porque sé que esto va mucho para los colegas, acaba de salir publicado el libro de un gran periodista colombiano que se llama Darío Fernando Patiño, quien fue director de Caracol Noticias mucho tiempo, y se llama La verdad bien contada, ética y estética, en la obra de Gabriel García Márquez. Ahí queda dicho todo, es decir, ¿quién puede decir que no es nuestro gran maestro de periodismo? Y el trabajo que ha hecho Darío Fernando es recorrer toda la obra periodística de Gabito y mostrar eso, de qué manera podemos ejercer este oficio de mejor forma para poder contar la verdad, pero contarla bien, no bonito, como tú lo dices, no se trata de contar bonito, es tener ética en el oficio, pero también estética en el oficio. Muchas gracias de verdad a la Secretaría Distrital de Integración, muchas gracias colegas por permitirme conversar con ustedes y ojalá hubiéramos tenido más tiempo, creo que yo me extendí más de lo necesario y me perdonan, pero como yo no vivo aquí, me devuelvo para mi pueblo y no vuelvo a robarme más tiempo del que me asignan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a Judith, a los ponentes. Ha sido una mañana muy reflexiva. Creo que quedamos muy provocados y ese era el propósito, que fuese una excusa para detenernos a reflexionar, a profundizar.
Hemos cumplido con el objetivo, esperamos que queden allí en nuestros pensamientos, en nuestros momentos de reflexión, poder retomar los aportes que en los dos paneles nos han hecho. Quiero expresar un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han acompañado en el foro, tanto de manera presencial como de manera virtual, a este auditorio maravilloso. Gracias, este era un reto gigante para nosotros, el contar con el espacio del Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá para hablar del buen trato. Así es que ustedes, un inmenso aplauso de reconocimiento. Al equipo del Auditorio Huitaca, al equipo de la Secretaría Distrital de Integración Social, a la Subdirección para la Familia, a la Dirección de Inclusión y Familias, a toda la ciudadanía en general, a nuestras intérpretes del lenguaje de señas. 3 personas nos acompañaron hoy. El enlace de esta transmisión quedará guardado para que podamos tenerlo y compartirlo con familiares y amigos. Son muchas las reflexiones que nos quedan. Muchas gracias a todos y todas por hacer parte de este espacio que construimos amorosa y cuidadosamente. Gracias a cada uno de los invitados, a Alejandra Borrero por sus reflexiones, a César López por esa profundidad, gracias a Judith, a todos y cada uno de los ponentes, a Ángela Gómez, a Belisario Balbuena, a Hernando Salazar. Felicitaciones a todos y cada uno de los galardonados. Qué importante la reflexión del último panel en relación con el rol de los medios de comunicación en esa promoción del buen trato y la prevención de las violencias, en esa responsabilidad, como lo señalaban, de basar el periodismo en ese enfoque de derechos y hacer un trabajo ético y estético. A todos y todas, muchísimas gracias y no olviden, porque en Bogotá nos movemos por el buen trato. Saca lo mejor de ti. Gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Queremos invitarlos, no olviden, mañana estaremos en nuestro cineforo en la Cinemateca